Buenas, buenas. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo andan? Todo bien, gracias. Buen día. Em, vamos a... Silvia está... justo tenía que dar una entrevista, iba a demorar unos minutitos. Entonces me dijo que si querían preguntar algo mientras. Mm, respecto, no sé, alguna duda que le haya quedado de alguna parte práctica o algo de eso. ¿Vieron si quedó subido el práctico uno? Porque creo que le iba a subir Silvia. No me acuerdo si quedó subido. eh, Más que nada para que vayan viendo los ejercicios. Sí, está la presentación que tuviste en la clase. No está la letra, creo. Ahí va eso, me parece que le falta el PDF. De última les voy a habilitar creo que el del año está el del año anterior y no tenía grandes cambios. Eh, Se los habilito mientras para que lo puedan descargar ya mismo. Ta. Ahí les quedó el práctico uno y ahora les voy a subir el práctico 1.1, digamos, que era otro práctico que estuve armando, que tiene algunas cositas extra, pero va en una línea un poquito similar. Simplemente para tener más ejercicio y eso. De última, si quieren, se los muestro por ahora. A ver, series. Talleres. Script. Ajá. Y les voy a colgar otro script de series simuladas y una parte de identificación. Que ya o sea, está listo. Lo tengo que subir nada más. ¿Ustedes fueron probando algo en R? Por su cuenta, digo, lo que vimos hasta ahora igual es bastante sencillo, pero... Sí, yo probé algunas cosas que están en el material teórico, en el librillo. Ajá. Bien, bien. Las corrí, como para tener un poco de idea cómo funciona el R. Eso, perfecto, perfecto. Script práctico, bien. Por ejemplo, acá les muestro. ¿Están viendo ahí? Sí, perfecto. Bien. Prácticos. Uno, uno. Este es el último acá. Excelente. Acá este se los voy a colgar ahora, simplemente tiene cosas de simulación e identificación. O sea, la parte de identificación que le llamamos nosotros es esa parte más o menos de ver las funciones de autocorrelación y las funciones de autocorrelación parcial para ver de qué orden o cuál puede ser el proceso autorregresivo de medios móviles que estamos observando. O autorregresivo y de medios móviles, que sería un arma, nada más que eso. Esa parte igual a veces, o sea, eso se puede hacer automatizar, ¿no? Si bien nosotros vemos... eh, sigo conectado, ¿no? Me sacan de otra sala. Perdón.
Se sigue escuchando, ¿no? Perdón que estaba en una sala de facultad y no sé si me siguen escuchando. Sí, sí, se escucha. Ah, que me habían sacado a otra sala también. Ta. Em, esa parte se automatiza en realidad. O sea, por poner un ejemplo, nosotros, por ejemplo, yo estoy trabajando también en Scantech y hay muchas cosas que nosotros de repente analizamos 5.000 series. O sea, eso no. Nosotros acá les vamos mostrando como por partes a mano, pero esto después en realidad se termina automatizando. O sea, hay cosas que no las puedo hacer a mano, pero está bueno igual entender más o menos qué es lo que estás viendo. Pero después hay muchas de estas partes que las puedes automatizar. Y la idea también es automatizarla lo más posible, porque si tienes volúmenes de datos grandes y muchas series, así sean decenas, ya se vuelve impracticable. ¿Tá? Pero igual está bueno que entiendan qué es lo que pasa. ¿Tá? Acá simplemente lo que les muestro es lo típico, un ruido blanco. ¿Tá? Em, normal. Gaussiana, ¿tá? Simplemente como para verlo, eso, ver que no tiene nada de correlación. Y después lo otro que se les mostraba acá era un random walk. ¿Se acuerdan que el random walk era un proceso autoregresivo simplemente donde el coeficiente phi es 1? Y el random walk de repente se le da bastante importancia porque en tiempo discreto, bueno, o incluso después lo que sería lo mismo pero en tiempo continuo, es como muy relevante y puede representar muchos procesos. O se usa también de forma intermedia en muchos procesos. Para estimar o para analizar ciertas cosas. Entonces, como que es como ahí que aparece en todos lados el random walk o proceso autorregresivo de orden 1 con phi igual a 1. O si no, le dicen a veces camino aleatorio con deriva, que es como está puesto acá. ¿Tá? ¿Qué es esto que están viendo acá? Este sería el random walk. Y está bueno porque después nosotros vamos a ver los que se llaman procesos TS y procesos DS. Entonces, eso quiere decir básicamente, por ejemplo, los procesos TS quiere decir Trend Stationary. O sea, quiere decir que son procesos estacionarios en tendencia. Y después vamos a ver que eso tiene una relevancia importante porque los intervalos de confianza en un caso están acotados y en otro caso no están acotados. O sea, en un caso la incertidumbre sigue creciendo y en el otro caso la incertidumbre se acota a partir de un horizonte de predicción. Por eso que es importante esa distinción. Este caso, imagínense que si yo acá está simulado, ¿no? Como ven acá, vieron que simulé una normal, ¿tá? Y además después a W lo definí como esa normal, perdón, esa simulación de distintas absorciones de un proceso normal, con media cero de varianza 1, y luego le agregué un alfa, ¿tá? Vieron que en realidad acá la ecuación, esto lo puedo corregir, vieron que acá la ecuación dice yk igual yk menos 1 más epsilon k, ¿tá? Pero en realidad acá le falta un alfa. O sea, esto es un random walk y un random walk con deriva es esto más un alfa, ¿tá? Más una constante. Entonces la diferencia, lo que hace la deriva o la constante es que ese proceso tenga crecimiento a lo largo del tiempo. ¿Tá? Ahora, si ustedes lo vieran solamente así nada más, lo que verían es un proceso que tal vez ustedes podrían decir, bueno, en realidad esa tendencia o sea, es un proceso con una tendencia que es un alfa t. ¿Tá? O sea, sería una tendencia determinista. ¿Tá? Esa es la diferencia entre tendencia determinista y tendencia estocástica. Una tendencia estocástica obviamente va variando a lo largo del tiempo, como en este caso. Una tendencia determinista, no, ya sabes que es alfa t. Entonces es mucho más fácil de predecir y el proceso tiene menos incertidumbre. Entonces eso es lo que se muestra acá. El random walk con deriva, el correlograma y luego el random walk sin deriva. ¿Tá? O sea que en realidad este es el gt menos k más epsilon y el otro en realidad es más una constante. Entonces eso se lo debería cambiar. Pero bueno, lo cambio después. Y después lo que tienen son procesos autorregresivos de orden 1, estacionarios, ¿tá? Autocorrelogramas y autocorrelogramas parcial. Alguna interpretación le agregué acá. Y tal, o sea, simplemente como para que vean y si quieren después les paso también, además del HTML, les paso el RNMD y le pueden cambiar lo que ustedes quieran y van jugando ahí, no hay problema, ¿tá? Son procesos simulados. Alguna interpretación le agrego acá y después en algunos casos lo planteo de forma diferente. Simplemente agrego un gráfico distinto, otra cosa para que lo vean de forma diferente. Y la única diferencia acá es cuando usen arma CF es para verlo en su representación teórica. Porque acá lo que nosotros estamos estimando es la versión empírica o muestral, ¿tá? Pero en realidad también nosotros cuando hacemos las cuentas, en realidad lo que vemos es el poblacional, ¿tá? O el teórico. Y entonces esa es la diferencia que los que están viendo acá entre el teórico
o poblacional y muestral. ¿Tá? Es eso. Acá es lo mismo, pero para distintos procesos. Acá para procesos más. Teóricos, no teóricos. Más que alguna otra cosa más que les haya agregado acá. Creo que es lo mismo. No hay nada nuevo. Procesos más. Son distintos procesos más para que se aburran de ver eso y ya está, les quede claro. Y después una comparación entre un AR1 y un MA1 con el mismo coeficiente. ¿Tá? Acá sería la función de autocorrelación de un AR1, la función de autocorrelación parcial de un AR1, de un MA1 y la parcial de un MA1. ¿Tá? Y creo que ahí le agrego alguna cosita más. Acá a veces por si lo quieren hacer a mano, en por ejemplo, ¿cómo calculo yo si yo quisiera calcular la función de autocorrelación de así a mano, de forma manual? Por ejemplo, lo podría hacer así, que en el fondo es hacer una regresión de cada y sub t con sub y sub t menos k. Está acá un ejemplo, otro ejemplo, otro ejemplo, y después estamos haciendo con un for para que quepa todos los casos. Pues eso nada más. Bueno, aquí un AR2. Lo paso por arriba porque esto ya lo vieron, pero era como para que vean lo que está acá, que era otra cosa que les vamos a agregar. Y después la representación de un arma como un más infinito. Acá, que es arma PQ como un más infinito. Porque se acuerdan que les mencioné el teorema de Wall, entonces en base a eso lo podían siempre representar como un proceso de medias móviles de orden infinito. O, en otras palabras, los procesos de medias móviles de orden infinito en realidad ustedes los terminan representando como un AR o un MA o un arma PQ. Porque no puedes estimar infinitos parámetros de un MA infinito. Pero por eso está el inverso. Bajo ciertas restricciones, obviamente. Pero ahí tienen las representaciones si quieren jugar con eso. Y lo último. Entonces puedo mostrar esta. Bien. Eso, está. Entonces acá van a tener un archivo para jugar. Chat. Sí, perdón, recién pedí. Esto se lo subo. Y después lo otro que les voy a subir. Perdón. Es. Bueno, práctico 1.1. Ok, ahora se le escondí las soluciones. Sí, está. Bien. Ahí, este va a ser el práctico 1.1, que es el otro que les vamos a subir. ¿Lo pueden ver bien o lo agrando? Porque tal vez está un poquito chiquitito. ¿Lo ven ahí? ¿El PDF? Sí, sí, se ve. Bien. Ahí va, está. Acá este es otro práctico que lo estuve armando y es más o menos, tiene algunas cosas más que el otro no tiene, tal vez está preguntado como de forma diferente. Está basado en Hamilton y la idea es como para que lean el libro o lo revisen y nada más que eso. Y o sea, acá por ejemplo es lo típico, tenemos una ecuación en diferencia de orden 1 con un ruido normal, gaussiano, y acá les pedimos que resuelva esta ecuación. Después que encuentre el multiplicador dinámico, bueno, acá resolver la ecuación, pero cambiando el momento desde el momento inicial. ¿Tá? Y después, bueno, de vuelta, vuelvo a calcular el multiplicador dinámico, que este multiplicador dinámico es lo que en clase vieron que Silvia le llamó la función de impulso-respuesta. Que le pusimos la función, le agregamos esto de la función de impulso-respuesta porque cuando ustedes pasen a la parte, sí que lo llegamos a ver, no sé si lo vamos a ver, pero cuando veamos la parte de series multivariadas, nosotros acá estamos viendo procesos autorregresivos. Cuando ustedes pasan a la parte multivariada, lo que ven son vectores autorregresivos. Entonces, en vez de tener una serie, tienen un vector. Y la matriz, y lo que ahora cuando tienen un phi, en realidad van a tener una matriz de phis. ¿Tá? Entonces, en el mundo multivariado, y cuando se calculan en los casos de vectores autorregresivos, se usa mucho lo que se llaman funciones de impulso-respuesta, que son como la extensión de estas funciones de impulso-respuesta, estos multiplicadores dinámicos, que básicamente es una derivada parcial nada más, en este caso univariado, ¿tá? Pero de forma multivariada.
Y eso se usa mucho, o sea que se usa mucho. Todo lo que es función de impulso-respuesta y descomposición de varianza. Entonces, por eso les quisimos agregar acá esto de la función de impulso-respuesta. O sea, los papers, especialmente los que son de serie de tiempo con vectores autorregresivos, se usan mucho. De que depende del multiplicador. O sea, la idea es que lo vean. Si tienen alguna respuesta, nos preguntan en el EVA, no hay problema. Y eso, ¿está? Pero es como jugar con eso, más que nada. Después, bueno, ¿qué pasa si hacemos un aumento unitario en W? Y la idea es ver también los aumentos en el corto plazo. O sea, si aumento W una vez, ¿qué es lo que pasa en la serie Y sub t? O si aumento permanentemente W sub t, ¿qué es lo que pasa en la serie Y sub t? A ver esos dos efectos de largo plazo. ¿Qué es lo que está puesto acá? Dicho límite representa el efecto de largo plazo de W en Y. O sea, es como ver qué pasa si hay un shock o qué pasa si en realidad el shock es permanente. O sea, si hay un aumento permanente en W. Y después acá un ejemplo, simplemente cortito, de demanda de dinero. Que la idea es que esta ecuación simplemente que la reescriban como un AR1 y listo. O sea, la idea es como que de repente puedes tener una ecuación con muchos coeficientes, pero vos la podés reescribir reexpresándola como una función autorregresiva orden 1. Porque acá si lo que ven es que tienen, por ejemplo, en este caso la demanda de dinero es MT, y en realidad el coeficiente autorregresivo que hace que esta ecuación sea dinámica es MT-1. El resto son variables explicativas, que podemos tener variables explicativas, pero la dinámica, cuando hablamos que algo tiene dinámica, se le da el coeficiente MT, que es la misma variable dependiente, pero rezagada en el tiempo. ¿Ah? Entonces, ese ejercicio es de eso. Y después eso lo ampliamos a ecuaciones de diferencia de orden P, y acá lo reexpresan como orden P nada más. O sea, reexpresan esa ecuación de orden ecuación de orden P, y les pedimos que la reexpresen en forma vectorial. Que de hecho les damos la formulita acá. Simplemente tienen que ver cómo escribir esa matriz, ese vector epsilon y esa matriz F. Y acá después algunos ejercicios más y alguna demostración. Que la demostración es como para que tengan ejercicios extra y si les gusta, o sea, la hagan. Pero si se trancan, sigan adelante, no hay problema. Cualquier cosa nos preguntan. Y eso. Y después algún ejercicio de arma PQ. Y tal. Y... no, todavía esto salió. Buenas. Ahí. ¿Cómo les va? Dale. ¿Cómo andan? ¿Andan bien? Hola, buen día. Hola Sofía, hola Nicolás. Ahí. Sí, Disculpen el retraso. Bueno, así que les corto eso y después le subimos también otro script de la parte que vieron del práctico, pero que tiene mucho más aplicación en R. Creo que eso también les puede servir. Que es una cosita que estuvimos viendo con Silvia el otro día que creo que les puede venir bien. Que es escribir tipo todo en R, simplemente, y graficarlo, simularlo. Esto se lo subimos y para que puedan jugar, pero eso. Y después con los prácticos siguientes vayan haciéndolos ustedes y después nosotros nos preguntan en el EVA si tienen problema o si quieren una clase de dudas. También estuvimos hablando de eso, de que podemos fijar algún día, puede ser mismo en el horario de clase o fijar otro día en un horario si les queda mejor, de clase de dudas. Eso lo podemos arreglar y ahí Y la idea es como una especie de consulta, ¿no? O sea, ya que este año somos poquitos y me parece que puede estar bueno también que no solamente sea como clases solamente, digamos, expositivas, tanto de la parte práctica o de la parte teórica, lo que pensábamos hacer era, bueno, hacerlos trabajar un poquitito en ese sentido. Yo creo que finalmente les va a venir bien. Entonces, por eso la idea es proponerles los ejercicios y que ustedes revisen, digamos, el práctico, los vayan haciendo, vean qué dificultades se encuentran, y ahí sí poder hacer instancias, incluso podemos tomar los horarios de práctico, un ratito del práctico para que ustedes pregunten, no hay problema,
O incluso también se podría pensar en, si ustedes se comunican con los compañeros que tienen allí un WhatsApp, entre los que no pueden venir, y yo qué sé, podría ser un horario extra clase, que a todos les pueda servir, como una especie de clase de consulta, esto que se llama horas de escritorio, ¿tá? Deme un segundito, por favor, disculpen. Oye, si quieren, ¿usted tiene un grupo de WhatsApp o algo de eso? No importa. Sí, hay un grupo. Si quieren, ahí, o si no, les abro ahí les abro una sección en el EVA para que pregunten ahí, se pongan de acuerdo con los horarios, si quieren alguna clase de duda extra, de algún horario, porque entiendo que acá de 10 a 12 es más complicado. Entonces en otra de repente también pueden venir más compañeros y eso, ¿está? O sea, si quieren, porque si en realidad hacen las prácticas y no tienen duda, está fenómeno. Pero si de repente, bueno, dicen, che, me tranqué en tal cosa, obviamente pueden preguntar en el EVA, yo les respondo, no hay problema. En otros años siempre les pasaba el WhatsApp y me escribían en WhatsApp y en general estoy conectado siempre, así que les puedo responder, no hay problema. Pero tal vez si lo dejamos en el EVA, por un lado mejor, porque así ya les queda para todos, ¿tá? Si no, yo siempre les paso el teléfono, pero si es algo muy urgente igual, o si ustedes ven que no les respondemos en el EVA, me mandan un correo enseguida y les respondo, o sea, lo veo enseguida, ¿tá? Yo estoy todo el día conectado, o sea que por ese lado no se dan problemas. Pero si quieren, vean qué horario les sirve más, si quieren verlo a ustedes, si no, nosotros les abrimos una parte nueva para que se junten. Pero si ya tienen WhatsApp, vean qué horario les queda mejor. A mí tal vez, o sea, yo puedo en cualquier horario en general, pero tal vez de tarde, noche, algún día de la semana es mejor, ¿tá? O un día de la semana o 2 veces a la semana. Pero también usen el EVA, y ahí pregúntenos en el EVA. ¿Tá? Y a veces no es fácil coordinar entre todos, y bueno, no tiene por qué ser que hagamos una reunión todos juntos, también eso, se pueden comunicar, pueden escribir en el EVA, o en las clases, los que vienen cuando vienen a clases, aprovechar y preguntar lo que quieran. Eso, la idea es que ustedes sientan que tienen el respaldo para que nosotros los apoyemos en la realización de los ejercicios, ¿tá? Que van a ver que no es nada, los ejercicios son muchas veces como están pensados para que ustedes, eso que vemos juntos en la clase, que lo hagan como solos, ¿no? Lo piensen ustedes, agarrarse el papel, el lápiz, te obliga como a repensar eso que vos mirás que cuando alguien te lo cuenta parece sencillo y hasta que uno no lo hace, a veces no es tan sencillo o te equivocás y todas esas cosas que pasan siempre que hacemos estos ejercicios. Después vamos a tener más clases, vamos a tratar sí de dar clases de taller, avanzado un poquitito el curso y ahí creo que va a ser, ahí vamos a tener capaz un acompañamiento un poquito mayor en el sentido de hacer clases y mostrárselas. Una cosa que les quería decir, salieron publicadas, Nicolás ya lo sabe, pero por las dudas, si Sofía lo miró o no, salieron publicadas las fechas, y hay una cosa, las fechas de las pruebas. ¿Se acuerdan que tenemos la primera instancia de evaluación es un control de lectura, que en principio yo lo tenía pensado por el entorno del 16, pero habíamos coordinado con la directora de carrera de la licenciatura y demás, de la licenciatura de estadística, hacerlo el 26. A mí me pareció una buena fecha, terminamos bien el tema de predicción, que es sobre lo que seguramente va a versar el control de lectura, que vamos a ver bien la modalidad cómo va a ser el control, ¿tá? Pero el tema va a ser ese. Entonces, la idea es que sea el 26 de abril. Si ustedes se fijan en el calendario, dice 15, ¿tá? Nada que ver. Eso ayer ya escribimos, no sé, porque no fue nunca esa fecha, o sea que no sé por qué llegó esa fecha. Lo escribimos para que lo corrijan, pero quiero que ustedes igual sepan que va a ser el 26. En cuanto al horario, también los horarios, ellos fijan los horarios desde facultad o no sé quién lo fija, según a su piacere. Y nosotros los horarios tenemos cierto margen para manejarlo, ¿tá? Ya sea el del control de lectura, que creo que dice a la 1 de la tarde, que no va a ser a la 1 de la tarde, me parece, sobre todo si hay compañeros que trabajan, vamos a tratar de ver qué horario podemos ponerlo, yo eso se los aviso, ¿tá?
que no coincida con ninguna materia, con ningún horario de una materia grande, que esté haciendo una prueba, pero a la 1 de la tarde me parece que ni es el horario de clase, ni es tampoco a la tardecita, que capaz que alguno queda más libre. El otro planteo que me hacía Nicolás respecto al horario de la revisión, también lo pusieron a las 8 de la mañana, tenemos margen para cambiarlo, ¿tá? Yo eso lo conversé con... Nosotros somos además un puñadito chiquitito ustedes son un puñadito chiquito de estudiantes, no mueven la aguja en lo que es el servidor, por lo tanto yo me siento con libertad en términos de horario de hacer modificaciones. No puedo hacerlo en términos de fecha de las revisiones, ahí sí, porque en general están pensadas para que en el mismo semestre no se pisen, que no queden muy juntitas, o sea, eso sí está más pensado. El horario es otro tema, ¿tá? Pero eso los quería conversar con ustedes, y en todo caso, si capaz nosotros podemos mandar, lo que pasa es que me cuesta poner una comunicación en el EVA que voy a hacer lo que quiero con el horario, ¿tá? Eso no lo voy a decir, pero de repente ustedes le pueden compartir con los compañeros en el WhatsApp que nosotros vamos a explicar, así poner en el EVA, cuando sea el horario es tal, se los decimos a ustedes, los consulto con ustedes y ponemos el horario, ¿tá? Pero no voy a decir, no, pusieron tal horario y yo voy a poner otro. No, eso no, me parece que no da, ¿tá? Bueno, muy bien, arranquemos con la clase. Voy a poner la presentación, yo creo que ya habíamos arrancado con este tema, voy a compartir pantalla, y habíamos empezado con el tema predicción. Voy a hacer un repasito inicial de las cosas que habíamos comentado sobre el final de la última clase previo a turismo. Bueno, por eso, porque ya pasó una semana y vamos a enganchar con este tema. Para mí este tema, como ya les dije, es un tema verdaderamente apasionante. Me parece que está muy bueno y está como que no se enseña lo suficiente, no lo vemos a través de en la carrera, o no lo vemos en las distintas materias, o no se toma en sí mismo el tema de predicción. Hay toda una teoría sobre predicción. Una cosa es la modelización, una cosa es la selección de un modelo, y otra cosa es, digamos, obviamente que están unidas, ¿no? No son independientes, pero otra cosa, y su propia teoría y su propia práctica, tiene determinadas reglas y lineamientos en predicción, en forecasting, que no está suficientemente enseñado, por decirlo de alguna manera, no le damos capaz la importancia que tiene. Y para mí es sumamente, me encanta, digamos, todo esto, sigo aprendiendo todos los días, leo cosas nuevas y me súper cuelgo, pero además me parece que es súper importante, tanto para la labor de los economistas, como para la labor de los estadísticos. Porque nosotros después como economistas, yo no me acuerdo, Nicolás, ¿vos hacías la licenciatura estadística o hacías economía? No, yo en economía. Cualquiera de los que están presentes acá, Sofía y Nicolás, que están haciendo esto por economía, seguramente en algún momento de su carrera necesiten hacer predicciones. Y si no, seguramente son usuarios de las predicciones, o cuando menos están muy en contacto, ¿no? Siempre nos preocupamos de cuál va a ser la inflación esperada para este año, cuál va a ser el nivel de actividad esperado, qué va a pasar con el desempleo, cómo nos vamos a recuperar y vamos a salir, y de qué manera de esta crisis sanitaria y económica. Está todo el tiempo en la prensa. Bueno, ahora yo llegué tarde porque me hicieron una entrevista justamente para de alguna manera, hacer pública la visión que tiene un centro donde yo trabajo, el Centro de Investigaciones Económicas, CIMBE, sobre lo que es la recuperación. Entonces, eso implica que uno trabaje siempre con expectativas de futuro, qué es lo que implica, qué es lo que va a pasar sobre el futuro, qué esperamos que ocurra en el futuro. Las distintas maneras de construir
esa idea de lo que va a ocurrir en el futuro es sumamente importante. Y hay distintas formas de acercarse a esas afirmaciones sobre lo que va a ocurrir en el futuro. Lo que nosotros vamos a ver acá, en especial, es un tipo de metodología de predicción asociado a un tipo específico de modelos. Eso quiero que quede claro. Este curso está encarado para los modelos univariados, modelos de series de tiempo univariados. Y vamos a revisar cómo nos vamos a manejar con predicciones, con las herramientas estadísticas que vamos a utilizar para hacer predicciones a futuro en base a esos modelos. Si uno usara modelos multivariados, si uno usara modelos VAR, modelos BEC, hay otros tipos de modelos, la cuentita, digamos, el predictor, la forma en cómo vamos a predecir, puede cambiar, pero la idea de usar una metodología de predicción estadística en donde se explicite la forma, que se explicite el predictor, que se explicite la incertidumbre, eso se puede mantener, es algo que se mantiene en los distintos modelos. Por supuesto con características distintas, en la medida que acá tenemos modelos univariados, no son modelos explicativos, y en otros casos, cuando pasamos a modelos multivariados, empieza a jugar otras cuestiones en términos de predicción, ¿no? Las variables explicativas tienen que tener ciertas características, tenemos que tener predicciones también de esas variables para poder predecir la variable de interés. Acá nos vamos a concentrar en los modelos multivariados, como les dije, pero vamos a desentrañar cómo es el proceso de predicción, en qué consiste, cuál es mi predictor y qué hay atrás de todo este proceso de predicción, porque no es solo largar un numerito. El proceso de predicción implica, además, poder cuantificar una incertidumbre, ¿tá? Ahora vamos a trabajar un poco esto de la función de pérdida. ¿Qué quiere decir eso? Van a ver varias cosas que vamos a tener que tener en cuenta. Toda vez que hagamos una oración, un juicio sobre lo que va a ocurrir en el futuro, obviamente es algo que tiene cierto nivel de incertidumbre, no es algo que esté completamente definido. Así como uno puede imaginar que a menos que ocurra una catástrofe, mañana va a salir el sol y se va a poner y a tal hora. Bueno, eso no pasa en el tipo de predicciones con el que nosotros hacemos. En general hay una cierta incertidumbre asociada a al juicio que uno está emitiendo. Y es súper importante, tan importante como la propia predicción, poder emitir un juicio sobre la incertidumbre. A ver, es lo mismo que te digan que hoy hay probabilidad de lluvia, ¿está? Hoy es un día, está soleado ahora, fue nuboso, y hay una probabilidad distinta de 0 de lluvia. Es muy distinto si la probabilidad de lluvia es 0,01 a que si es 0,90. En un caso salís sin paraguas y en otro caso salís seguramente con paraguas. Eso te da, ¿qué? Un nivel de la incertidumbre, ¿tá? Lo mismo cuando nosotros emitimos un juicio sobre lo que va a ocurrir en el futuro y podemos asociar ese juicio a un cierto nivel de incertidumbre. Estimamos que va a ocurrir tal cosa con cierto nivel de probabilidad. No es lo mismo si la probabilidad con la que nosotros esperamos que ese evento ocurra es alta o es muy baja, ¿tá? Entonces, tanto la predicción, el predictor que vamos a usar, el nivel de incertidumbre es fundamental. Y es parte de lo que hay que explicitar deseablemente, ¿tá? Lo otro es la comunicación, es algo que ahora más adelante lo vamos a ver, pero así como los meteorólogos que han logrado encontrar una forma de comunicarnos
¿Y a qué me refiero? Me refiero no sé, vos agarrás en el teléfono, te ponen un solcito, te ponen nubes, te ponen lluviecita, te ponen una gráfica con el promedio o con la máxima y la mínima, y ahí tenés un montón de información cuando vos ves esa forma de comunicar esa predicción. La tenemos ya naturalmente incorporada, ¿no? Bueno, si ves el solcito, esperás que no llueva o que no esté nublado. Si ves las nubes, hay toda una serie de códigos que permiten que nosotros de a poco podamos ir entendiendo esa predicción. ¿Qué significa? Bueno, en este caso, tanto para las predicciones económicas como las que no son económicas, también hay que encontrar las mejores formas para poder comunicar. Y van a ver que no es fácil, porque obviamente a uno le preguntan, ¿y cuánto crees vos que va a ser el producto de 2021 en Uruguay? Y bueno, sí, si vos solamente le decís el rango, el intervalo, no le gusta, quieren igual el promedio, perfecto. Uno puede dar esa información, pero deseablemente la puede dar toda. Después las personas toman lo que necesitan para dar la información. Pero como creadores, como elaboradores de la predicción, lo ideal es poder disponer de la mejor manera posible y que sea entendible, ¿tá? Y hay maneras de comunicarlo. Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con justamente el predictor que vamos a utilizar, hay algunas cosas que tienen que ver con ese tema, ¿no? Lo que está acá en la presentación nos dice, bien, hay algunos temas que nosotros tenemos que tener muy en cuenta cuando vamos a realizar las predicciones. Por ejemplo, esperen que voy a cerrar la ventana que hay gente hablando abajo y me cuesta hablar a mí. Perdón, no es fácil dar clase en casa. Bien, entonces, hay una cosa que es importante, que eso creo que los comenté con ustedes la semana pasada, es el tema de la función de pérdida. ¿Qué es lo que pasa? Siempre que hacemos predicción, nosotros tenemos que saber que vamos a convivir con el error. Es imposible pensar, o por lo menos parece un poco fantasioso, que nosotros pensemos que toda vez que hacemos una predicción, ese valor, el valor exacto que estamos dando es el que se va a cumplir. Ese es el que se va a observar. No podemos pensar en eso. Tenemos que tener la conciencia de que hay que convivir con el error. Y por tanto, hay que tener una idea de manejar esos errores y tener idea de los costos que tienen esos errores. Entonces, porque, a ver, claramente, si uno, no sé, desde lo más bobo, ¿no? Te pronostican que va a llover y no llueve, cargaste el paraguas todo el día, ¿tá? Ese es tu costo. Te pronostican que no va a llover y llueve un montón y anduviste empapada todo el día. Ese es el otro costo. Siempre hay un costo asociado al error de predicción. Obviamente lo que les estoy poniendo como ejemplo parece mínimo, pero creo que la otra vez les comenté, en términos de energía eléctrica, si se estima inadecuadamente la demanda de energía eléctrica, puede pasar que tengas unos costos excesivos porque sobreestimaste la demanda, o puede ser que hayan cortes de luz en la población si la subestimaste. Cualquiera de las dos cosas son costos. Y eso hay que tenerlo en cuenta y ver cómo lo vamos a manejar. Entonces, esta idea de ser conscientes de que va a haber un costo y por tanto una función de pérdida asociada, tiene también implicancias cuando nosotros vamos a evaluar la predicción, como les dije ahora, qué pasa cuando nos equivocamos. La idea es que las predicciones sean usadas como guía de las decisiones que se van a tomar, ¿tá? Y entonces, por eso es importante tener presente eso, que es poco probable que el error sea cero, que vamos a tener una cierta magnitud de error, y ahí vamos a tener que pensar cuánto vamos a aceptar que sea esa magnitud del error,
¿Aceptamos equivocarnos un 50%? ¿Aceptamos equivocarnos o pretendemos equivocarnos menos de un 1%? Por otro lado, es lo mismo equivocarse en un sentido que en el otro, o sea, la función de costos es simétrica. El costo para mí es lo mismo salir con el paraguas y cargarlo todo el día que mojarme y no llevar paraguas. ¿Es lo mismo que haya un apagón que UTE pierda plata? Bien, no siempre esos errores son, digamos, los costos son simétricos. Lo que nosotros vamos a suponer, y van a ver que vamos a trabajar con un supuesto, y es suponer que los errores son simétricos. Ustedes, tanto Nicolás como Sofía, capaz que hicieron econometría 2 el año pasado, lo vieron, cuando armamos el intervalo de confianza, hacemos más o menos el alfa de una normal por la varianza que corresponda. Ese más menos con igual valor a un lado y a otro de la media, implica que estamos asumiendo un costo simétrico. ¿Tá? Pero podría no ser así. Podríamos construir intervalos que no sean simétricos, intervalos pensando en términos de explicitar la incertidumbre. Otra cosa... Tal vez se puede innovar con eso en los trabajos finales. Bueno, eso también puede ser. No es fácil, no es fácil. Les cuento solo como una pequeña anécdota, yo sé que me voy por las ramas, pero el Banco de Inglaterra, yo después se los quería mostrar, el Banco de Inglaterra inventó o diseñó o utilizó una forma de comunicar que se llaman los fan chart, que te muestra su gráfico se llama como de ríos de sangre, ¿no? Donde desde la mayor certidumbre a la mayor incertidumbre tiene como un degradé. Yo creo que se los mostré la otra vez, ahora después lo vemos en la presentación. Creo que está acá. Déjenme ver, acá esto, ¿tá? En donde se va diluyendo los colores, y eso lo que indica es una mayor incertidumbre en la parte más clarita, digamos, del degradé. Y ellos a su vez, otra de las cosas que hacen es diseñar intervalos que no sean simétricos. Y esos intervalos que no son simétricos no es tan fácil diseñarlos en la medida que hay supuestos de distinto tipo. Por ejemplo, suponer que en vez de los residuos tienen te quedás con la estimación que es la media, que se distribuyen de forma simétrica. Uno podría pensar que tenés como una normal con dos modos. Exacto, con dos modos, con una media y una varianza que puedan ser distintos para un intervalo y para otro. Bueno, todo eso el Banco de Inglaterra lo utiliza, y la verdad que es bien interesante. No es sencillo, pero es bien interesante y nos permite a nosotros saber cómo podríamos llegar a trabajar con esas cosas. Bueno, pero por ahora en principio es un cuento. Es una forma de mostrar las posibilidades y de sofisticación con las que se puede trabajar. Lo otro que es importantísimo, aunque parezca mentira, es definir el objetivo de tu predicción. ¿Cuál es tu predicción? ¿Es una serie de tiempo? ¿Son las ventas de una empresa, el producto de un país lo que vas a predecir? ¿O lo que uno quiere predecir es la ocurrencia de un evento? Por ejemplo, que la inflación sobrepase el 10%. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra ese evento? ¿O cuál es la probabilidad de que la inflación entre en el rango meta? Es diferente, ¿no? Es diferente la predicción. Lo otro es, también uno podría llegar a querer predecir una o varias series. Lo otro importante es saber si contamos con una muestra corta o una muestra larga. Evaluar la cantidad de datos que tenemos también es parte de lo que vamos a trabajar en predicción. Datos muy cortos nos implican ciertos impedimentos o ciertas restricciones. Series muy largas, el pasado muy lejano puede quizás no contribuir a la información que nosotros queremos. Entonces, estas cosas también implican que nosotros tengamos presente cómo va a ser nuestro pronóstico. ¿Qué va a ser nuestro pronóstico? ¿Vamos a dar un valor razonable? ¿Vamos a dar un rango de posibles valores futuros con una
que de alguna manera ese rango me asocie a una incertidumbre, porque si ese rango es muy alto, puede pasar tanto, no sé, que el PIB caiga menos 1% o suba 3%. Ese rango es muy alto y puede pasar de todo, puede pasar que caigas, que te mantengas en el mismo nivel o que subas. Eso puede llegar a ser poco informativo. Entonces, cuando damos un rango de valores, está bueno porque justamente mostramos ese nivel de incertidumbre. Pero también podemos ser muchísimo más exquisitos y poder querer dar no solamente la media, el valor razonable, sino también la distribución de probabilidad completa para los valores futuros. ¿A qué me refiero? A que uno pueda dar no solamente un rango de valores con un nivel de confianza del 95 o del 90 o del 80, sino que pueda dar toda la distribución de probabilidad, que de alguna manera es lo que está dibujado acá, ¿tá? Porque obviamente lo más oscuro, lo más fuerte, lo más nítido acá, tiene un cierto nivel de probabilidad que es más chiquitito, el rango es más chiquitito, más acotado que lo que ocurre en estos niveles que son como mucho más difuminados. Probablemente acá sea un 95 y en estos más 95% de probabilidad con que se elabora el intervalo, y en estos que están acá más oscuritos capaz que son un 20. ¿tá? Entonces, toda vez que das ese nivel de confianza, tiene su contraparte del nivel de error, ¿no? Bueno. Entonces, es importante poder definir qué vamos a dar como pronóstico. Un punto, vamos a dar un rango, vamos a dar un solo número para un solo año, vamos a dar predicciones para más años, o para más meses, o para más días. Eso implica un encadenamiento de las predicciones, y por tanto va a implicar, a medida que yo me aleje del último dato observado, un mayor nivel de error. Lo importante es que tengamos presente que no se puede esperar un error cero. ¿tá? Esa no es la medida de nuestra predicción. ¿tá? Una de las formas en las que justamente venimos comentando es trabajar con ese intervalo de confianza, cómo construir ese intervalo de confianza, qué hay detrás de la construcción de ese intervalo de confianza, y mencionamos por lo menos en este ratito como dos cosas, ¿no? Una, con el intervalo es simétrico, cuando suponemos que hay una distribución normal por detrás, entonces lo que hay detrás de todo ese intervalo que nosotros hacemos es que tenemos una función que sería la normal, y cuando damos lo que vamos a dar como predictor, seguramente sea, ven acá, la raya roja sería el promedio, y podemos dar un intervalo que se encuentra el 95%, que podrían ser estas rayitas azules. ¿tá? Este sería el intervalo inferior, este sería el superior, y este es el centro del intervalo. Podemos mover, obviamente, estos intervalos y suponer que puede haber un nivel de error, o sea, dejar en las colas mayor superficie. Todo ese tipo de decisiones son las que vamos a ir tomando y ver qué posibilidades tenemos de comunicar eso, de elaborarlo y de poder comunicarlo. Bueno, acá es lo que les mencionaba, una manera de presentar una comunicación en lo que básicamente me están obligando a no ver una raya en el medio. ¿Ven que yo no veo la raya roja que continúa? No la tengo señaladita, ni punteada, ni nada. ¿Por qué? Porque efectivamente no le interesa a quien está comunicando esto que yo me quede con la idea del promedio, sino que quieren que me quede con esa idea del intervalo. Y por eso, obviamente, un gráfico, otra cosa que les quiero decir, ¿no? ¿El gráfico solo me es suficiente? No, yo no sé cuánto es el valor acá, ni siquiera el del intervalo. Tendría que medirlo con una regla, yo qué sé, una cosa disparatada. Lo que necesito, obviamente, es que además me comuniquen el valor, el rango, etc. Por eso no alcanza con mostrar el gráfico nunca.
alcanza con mostrar el gráfico. Hay que poner los valores. Esto que parece tan bobo que yo lo señalo, bueno, yo les comenté las otras veces, las comunicaciones de la gente de datos y modelos del GACH nunca dio una tabla de valores. ¿Tá? Eso para mí es una limitante en la comunicación. Bien, lo otro es el horizonte de predicción. También, ¿cuánto voy a predecir yo? ¿Voy a predecir un año? ¿Voy a predecir un paso? O sea, un año, un mes. ¿Cuánto voy a predecir? Voy a predecir si tengo una serie diaria a 31 días. El horizonte de predicción también es fundamental, porque además la incertidumbre es creciente a medida que yo me alejo del último dato observado. Por lo tanto, es súper importante. Y también es importante saber si esto es continuo. Si yo todas las veces hago una predicción a un paso, te hago la predicción a un mes, o te voy a hacer la predicción a 12 meses. Eso es sumamente importante explicitarlo, tenerlo claro cuando yo voy a hacer el modelo, obviamente, porque además el modelo que voy a elegir también va a estar condicionado, que sea un buen modelo que me permita hacer una buena predicción a ese horizonte. Yo puedo tener un modelo que me haga una buena predicción a un mes y que sea muy malo para predecirme a un año. Entonces, la utilidad de mi modelo, cuando yo evalúo mi modelo, voy a tener presente esa propiedad, ¿no? ¿Cuánto me sirve ese modelo para el horizonte de predicción que yo necesito? Necesito hacer una programación anual, trabajo en UTE y necesito saber a un año, trabajo en la parte de planificación de crédito, o sea, estos horizontes de predicción además tampoco son fijos, dependen de la variable con la que, tu variable de interés, ¿tá? Y las características de la variable, ¿tá? Porque a veces tienen un nivel de variabilidad tal que hace muy difícil o que genera una incertidumbre muy grande a cierto horizonte y que ya es poco informativo, ¿tá? Lo otro es definir también el conjunto de información que se apoya la predicción. O sea, ¿cuál es tu base de datos de partida? Porque además la calidad de la predicción va a estar sumamente asociada a la calidad de la información que tú dispongas. Ahí hay varios puntos interesantes. Uno, poder obtener una base de datos de la mejor calidad, ¿no? Porque la predicción va a ser siempre condicional a la información que dispongamos, siempre. Y lo que puede ocurrir es que la información empiece primero, puede estar pautada que se revise. Por ejemplo, las cuentas nacionales, ustedes que van a trabajar capaz con estas cosas, las cuentas nacionales que publica el Banco Central, sufren estas revisiones. Trimestralmente pueden haber revisión del último dato, a veces son muy pequeñas, pero en general anualmente, cuando termina el año y el Banco Central recoge toda la información de frecuencia anual, hace un nuevo cierre y hace una revisión de los datos para atrás. Que es positivo que lo haga. ¿Estamos de acuerdo? Quiero señalar esto. Es positivo en el sentido que se incorpora mayor información y se mejora la serie con la que vamos a trabajar. Ahora, si nosotros vamos a predecir el producto, y vamos a predecir el producto de ese año, en la serie con la que nosotros hacemos la predicción es distinta a la serie revisada. Entonces nosotros ahí vamos a tener seguramente dos errores, la de nuestro, cuando menos, la de nuestro modelo y la que tiene que ver con la diferencia entre la serie con la que yo hice el modelo y los datos revisados,
sobre el final del periodo. Sin embargo, yo voy a comparar mi último dato de predicción con el dato nuevo que publica el Banco Central, que está revisado. Pero eso uno tiene que convivir con eso. Es lo que ocurre, es lo que sabemos que va a pasar y es parte de, cuando analicemos la descomposición de los errores de predicción, que esto va a estar presente. Otra cosa diferente surge con otro tipo de revisiones. Por ejemplo, no sé si ustedes siguen los datos de contagios de COVID, pero vieron que hasta hace poco, yo soy media, digamos, tengo un seguimiento todos los días, sigo, guardo los datos, lo tengo en una planilla, controlo con las predicciones, etc. Hasta hace, no sé, una semana, por ahí, uno recibía los datos diarios cada día, ¿tá? Y no había correcciones a los datos diarios, o habían correcciones muy esporádicas. Hubieron 2 grandes correcciones en el correr del último año y 3 meses, ¿tá? Lo que está ocurriendo estas 3 semanas, esta última semana, propio del nivel de saturación con el que estamos entrando y el nivel de crecimiento de los casos, es que todos los días nos publican datos y nos dan, además del informe, los datos que se los contagios que se dieron, los positivos que los laboratorios van comunicando, que corresponden a días anteriores que no lo comunicaron ese día. Por ejemplo, ayer comunicaron 1.670 casos, de los cuales se les agregaron más de 1.000, y de esos más de 1.000 que eran de días pasados, había más de 900 que eran del día 4, de hace 3 días al día de hoy y 2 días ayer. Por lo tanto, si uno hace un modelo para los contagios, para los nuevos contagios por día, esa serie cambia todos los días. Hace 2 días dieron 670 y algo de contagios nuevos. Obviamente, ese número es completamente increíble. O sea, se va a revisar. Seguramente hoy vamos a tener 1.000 y pico de datos de contagio nuevo de aquellos que nos dieron 600 datos. Entonces, hay procesos que empiezan a suceder por distintas razones, en este caso antes no ocurrían y ahora empieza a ocurrir y seguramente va a seguir, mientras sigamos con los 3.000 casos por día, esto va a seguir, que van a reportar tarde los casos, que hacen que la información con la que tú contás para hacer la predicción se modifique todo el tiempo. Y por tanto hay que tomar estrategias en ese sentido, ¿tá? No es tan fácil decir agarro los datos. Para los economistas, en general, nosotros no hay como una variación muy grande. Yo que sé, el INE no revisa los datos, el Banco Central en cuentas nacionales revisa, pero a veces las revisiones son mínimas, no te cambian tanto. Pero puede ocurrir que esa información con la que contás se modifique. Y eso es importantísimo para definir tu predicción, ¿no? Bien, lo otro que también es importante es el método, ¿no? ¿Cuál es el mejor método que yo voy a utilizar para hacer la predicción? ¿Cuál es el mejor método para el problema que yo tengo que estudiar? ¿Cuál es el nivel de complejidad de ese proceso? ¿Tá? En el caso de COVID, de los datos de contagios, tanto acumulados o diarios, se han tomado estrategias muy distintas para la modelización. Desde modelos univariados, con ciertas características de muchísima flexibilidad y robustez, hasta los modelos epidemiológicos que intentan explicar las trayectorias. Definir cuál es el modelo que vas a utilizar es un paso importante. En este curso va a estar simplificado ese punto, porque vamos a trabajar concentrados en un tipo de modelos, ¿tá? Pero en la práctica vamos a tener que pasar por esa decisión que no es para nada sencilla de cuál es el mejor modelo para la predicción que yo quiero tomar. El otro punto tiene que ver con lo que veníamos conversando hace un momentito,
y que para mí es sumamente relevante, y es el tema de la incertidumbre. Bien, ¿qué es la incertidumbre? ¿No? ¿De qué estoy hablando en realidad cuando yo hablo de incertidumbre de la predicción? La idea es que pueda ser una medida, una métrica que me pueda brindar información sobre la dispersión de los posibles resultados en base a la predicción realizada, ¿no? De alguna manera, lo vimos con distintos ejemplos. Bueno, ¿va a llover? ¿Cuál es la probabilidad de que llueva? ¿1% o 90%? Eso te da cierto nivel de incertidumbre. O que te diga la probabilidad, que te digan el rango, y el rango, el intervalo entre el que va a estar el mínimo y el máximo de tu predicción. Si es muy acotadito hay menos incertidumbre. Si el rango es muy grande hay más incertidumbre, porque puede pasar muchas cosas en el medio. Ahora, ¿de qué depende la incertidumbre? Bien, la incertidumbre va a estar asociada a la ocurrencia de eventos futuros y también al modelo con el que vas a tomar. ¿A qué me refiero con esto? En el futuro van a haber shocks completamente desconocidos para mí al momento en que armo el modelo. Esos shocks desconocidos son los que hacen que yo tenga la certeza de que mi predicción no va a dar en el punto, ¿tá? Porque algo va a ocurrir que yo en este momento no tengo información para poder incorporarlo en mi modelo. Eso sí es impredecible. Por eso es ese shock. Se va a parecer mucho a un ruido blanco, porque no tiene manera de ser previsto. No la variable, el shock, ¿tá? Por otro lado, también mi modelo va a tener limitaciones, digamos, va a tener ciertos errores, va a tener ciertos alejamientos de lo que son los datos reales, que sé que van a implicar ciertos errores al aplicar ese modelo a la hora de predecir. Y hay también muchos otros factores. También pueden haber quiebres estructurales o quiebres que pueden darse cada tanto tiempo, cada poco tiempo, o algunos que pueden darse todo el tiempo. Por ejemplo, lo que yo les comentaba del COVID, de la serie de contagios. Ocurren quiebres, pequeños quiebres todo el tiempo, porque hay cambios de comportamiento todo el tiempo, porque pueden haber cambios en las medidas que adopta el gobierno en distintos momentos del tiempo. Pueden haber distintos factores que hagan que eso se modifique con mucha frecuencia. Pero también pueden haber quiebres que uno no tiene previstos y que pueden, en principio, generar grandes cambios de distinto tipo, ya sean institucionales, ya sea que tiene que ver con la construcción de nuestra variable. Por ejemplo, en el PIB, ahora, en diciembre, mejor dicho, en diciembre de 2019, no ahora, en diciembre de 2019, se introdujo un cambio metodológico y un cambio de base. El nuevo PIB, con el que estamos haciendo el seguimiento del nivel de actividad, tiene ahora una base 2016 y fue elaborado en base a un cambio metodológico respecto al PIB que tenía una base de 2005. Por lo tanto, se recalcula, digamos, para atrás, a esta altura lo que hay para atrás es de 2012, hasta 2012 llega el recálculo de la serie, y hay pequeñas variaciones en tu serie es otra ahora, ¿tá? Hay pequeños cambios. Más allá de que uno tenía previsto que en algún momento ese cambio de base se iba a dar, hasta el momento en que se da, bueno, eso te genera una modificación en tu variable. Después lo otro es, ¿cómo voy a medir esa incertidumbre? ¿No? De alguna manera lo comentamos, pero bueno, hay distintas formas de medirla. Y la idea es que tanto puede darse a través de una información sobre el sesgo de la predicción, sobre la varianza del error de predicción, que es lo más usual que nosotros trabajamos, sobre la media al cuadrado de los errores, o sea, tomamos los errores, los elevamos al cuadrado, sacamos el promedio, y eso sería una forma de medir mi incertidumbre, y esto combina
las dos medidas anteriores, tanto sesgo como la varianza del error de predicción. Hay otras maneras también. Acá son algunos ejemplos en donde uno puede mostrar, encontrar una métrica para medir ese nivel de incertidumbre. Hay una medida primaria que tiene ciertas limitaciones, después las vamos a ver, que es el error cuadrático medio, ¿tá? Que básicamente bajo ciertas condiciones se termina convirtiendo en la varianza de los errores de predicción si la predicción es insesgada. ¿Cómo pueden ser usadas esas medidas en la práctica? Bueno, de alguna manera es lo que estuvimos comentando, ¿no? Lo puedo hacer a través de sencillamente informar la varianza, y es muy difícil de utilizar esa información, pero sí con esa información puedo utilizar un intervalo de confianza que hace más fácil de comprender la incertidumbre, porque es un rango de datos en el que puede ubicarse tu predicción, eso es más fácil de comprender. Y así hay diferentes maneras de comunicarlo, también por un gráfico, también con la función de distribución completa, lo que recién vimos. Creo que hay una pregunta, Silvia, perdón. Ah, no, mire el chat, a ver. Yo me lo he perdido. Igual si quieren hablar no tengan problemas, pero dice que en el caso del PIB el cambio base se da para que las estimaciones sean más precisas. Exacto. El cambio de base y el cambio metodológico, porque no es solamente una regla de 3, sino que cambia la metodología, el sentido que tiene, obviamente, es tener una mejor perspectiva de lo que es la economía hoy. ¿Tá? Y de hecho mucho también, más ajustadamente, ¿eh? que también iba a decir que también se recomienda más o menos que se cambie la base entre 5 y 10 años como máximo. En general creo que son 5, ¿no? O 5 o 8 por ahí. 10, más o menos 10. En general se hace ahí entre 10 porque además implica claro, un costo muy, muy, muy grande de trabajo, digamos, ¿no? Claro. Pero a lo que me refiero es, esa modificación en la información tiene un impacto cuando tú vas a hacer la predicción. No siempre las modificaciones en la información se deben a causales negativas. Muchas veces son causales totalmente positivas, como en este caso, que vos tenés un mejor panorama, un mejor dibujo de lo que es la economía hoy. Eso, totalmente de acuerdo. Yo tenía una pregunta también, perdón. A ver, dale. En la parte que estabas hablando ahí del sesgo de la predicción, ahí te referías al estimador que usás para... ¿No? La parte de arriba. Respecto a la medida de la incertidumbre, asociada a las propiedades del estimador. Exacto. Nosotros vamos a ver más adelante que lo que vamos a usar como predictor es la esperanza condicional, ¿no? Pero, a su vez, también tu predicción puede tener, y vas a preferir que no sea sesgada. Nosotros vamos a ver que vamos a trabajar con un supuesto de que ese sesgo no está, no hay sesgo, pero puede haber ese sesgo, y también va a estar asociado a esta varianza del error de predicción. Lo que en definitiva dice ahí es que cuando yo calculo el error cuadrático medio como una manera de que si eso es más grande o más chico te da una medida de mayor o menor incertidumbre, tiene esos dos componentes en el medio, el sesgo y la predicción, solamente que suponés que si el sesgo es 0, tu error cuadrático medio es igual a la varianza. ¿No? Después, lo otro es que es importante tener en cuenta es que lo que nosotros vamos a predecir para nosotros es una variable aleatoria, no es un dato determinístico, ¿no? Y en el momento T más S para mí es una variable aleatoria. Y que yo podría caracterizarla completamente si pudiera tener capacidad de dibujar, de estimar la función de densidad de probabilidad o algo equivalente a eso. Pero no siempre elaboro toda la función de densidad, sino a veces doy pedacitos como lo que dijimos, ¿no? El 95%, un pedacito de esa distribución. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros trabajamos con un conjunto de información presente y pasada, ¿no? Hasta el momento T son los datos con los que nosotros contamos. Y nosotros
vamos de alguna manera, vamos a estar, y vamos a ver cómo es esa manera, vamos a estar condicionados a un supuesto o a un cumplimiento o a alguna propiedad sobre la función de densidad con la que estamos trabajando. Si nosotros tenemos disponible, si tenemos la disponibilidad de la información sobre la función de densidad conjunta, entonces podríamos no solamente dar la media de la predicción, o sea, la media condicional, la esperanza condicional, que es lo que vamos a ver que es nuestro predictor, sino también podríamos dar otra información adicional. En general es una tarea bastante ambiciosa poder dar toda la función de densidad y poder dar ¿no? todo el rango completo desde toda la función de distribución, ¿no? Con toda la probabilidad asociada. Lo que nosotros, y ahí tendríamos una caracterización completa de lo que sería la densidad correspondiente a la predicción. Vamos a ser un poquitito menos ambiciosos y lo que vamos a tratar, cuando menos, es de poder informar sobre un cierto intervalo de predicción. ¿tá? No solamente el valor medio, que va a ser nuestra predicción, sino también lo que llamamos la predicción en el punto, que va a ser como el valor representativo, digamos, de mis expectativas en el futuro, la esperanza condicional, sino que también vamos a tratar de dar un intervalo de predicción que nos dé cuenta además de la incertidumbre. Bien, vuelvo sobre la función de costos que va a estar asociada al predictor que yo elija, ¿no? Para poder obtener esa predicción en el punto, yo tengo que definir un criterio sobre el cual poder comparar con otras alternativas. Nosotros alguna de las cosas que dijimos es, nosotros vamos a contar con que van a ocurrir errores de predicción que están asociados, cuando menos, a la aleatoriedad del proceso. En el futuro van a haber shocks que yo no puedo predecir. Eso es lo que le da aleatoriedad y eso me va a asegurar que yo voy a tener errores de predicción. Pero lo que tengo que identificar es cuál es ese costo, cuál es el costo de incurrir en ese error de predicción asociado a un tamaño de error que acá lo llamo E, por ejemplo, E por error. Entonces, yo voy a definir una función de costos, que la designo, la anoto como C de E, que es mi función de costos asociada a ese error E. De manera que si no hubiera ningún error, no hay ningún costo que tomar, ¿no? Si el error es 0, el costo es 0. Dada esa función de costos, que ahora voy a elegirla, y en función de la elección que haga, voy a elegir, por tanto, el predictor. Lo que sí está claro es que voy a tratar de elegir un predictor que me haga mínimo ese costo esperado. Esto parece bastante deseable, ¿no? Bien, yo sé que tengo un costo, pero quiero que sea el más chico posible. Y lo otro que va a estar jugando, obviamente, es la información con que dispongo. Por tanto, yo voy a seleccionar mi predictor de manera que minimice ese costo esperado. ¿tá? Y van a ver, que es lo que vamos a ver más adelante, se los adelanto, probablemente en la transparencia siguiente, es que vamos a encontrar, el predictor va a ser aquel que me haga mínima esa función de costos. ¿tá? Para nosotros va a ser la esperanza condicional. Algunas características que es importante que tenga esa función de costos. Yo tengo que como que tener claro, ¿no? ¿Cómo es esa función de costos que diseño? Primero que va a ser monótona no decreciente. O sea, ¿qué quiere decir? A medida que me equivoco más, mi error es más grande, yo puedo esperar un costo cada vez más grande también. ¿tá? No puedo esperar que yo me equivoque más y el costo baje. Eso no puedo esperarlo. Lo que sí puedo esperar es que si el error baja, el costo también baja. O sea, va a ser monótona no decreciente.
Por otro lado, otra cosa que puedo considerar es la especificación de mi función de pérdida. Esto que hablamos de si es simétrica o no simétrica. Puedo considerar que me sea indiferente equivocarme por arriba o por debajo. Si el error, si este E es positivo o es negativo, para mí puede ser indiferente o no. Puede no ser indiferente. Por otro lado, es que hay una función de costos muy particular, que es la función de costos, una función de costos cuadrática, que lo que hace es, por ejemplo, decir, tiene una forma cuadrática, ¿no? Supongo que puede ser A por E al cuadrado. Si yo diseño o elijo este diseño de función de costos, lo que está implicando es que a mí me penaliza mucho más los errores de mayor magnitud, ¿no? Pues E al cuadrado. Si el error es chiquito, yo lo elevo al cuadrado, pero si el error es grande, elevado al cuadrado, la penalización es mucho mayor. Penalizo mucho equivocarme mucho. Y si ocurren eventos ocurren outliers, eventos poco esperados, que no provienen del proceso generador de datos, van a generar errores grandes y van a ser muy costosos en términos de esta función de costos que elijo. Entonces, en definitiva, vamos a tomar como objetivo minimizar el valor esperado de esa función, que vamos a, en este curso, suponer que es simétrica, y además le vamos a dar una forma cuadrática. ¿tá? Entonces voy a querer minimizar el error cuadrático medio. Esa va a ser mi función de costos. Esta va a ser la forma que va a tener una función, la función esta de la que estamos hablando, y entonces yo voy a tratar de estar en el mínimo. El valor mínimo de esa función de costos es la que se va a convertir en mi predicción, aquella que minimice ese error cuadrático medio. No sé si tengo el dibujito acá. No, no lo tengo. Hay otras funciones, no lo traje acá, que podrían no ser así cuadráticas, ¿tá? Si yo tengo el valor absoluto, esa forma tendría una forma de B, pero ya no sería la esperanza condicional, sino sería la mediana. O sea, para cada función de costos que yo elijo, mi predictor es otro. Lo que vamos a mostrar Una consulta, Silvia. Decime. Perdona la interrupción. En No, la función de perfecto. costos cuadrática, ¿la constante A tiene alguna implicancia, tiene algún significado? Bueno, es como un factor de inflación, digamos, o de aumento o disminución. ¿Vos te vas a quedar solamente con los errores al cuadrado o querés penalizarlo más o querés penalizarlo menos? Una manera digamos, de degradar o de aumentar esos costos puede ser a través de esa variable A. Puede tomar el valor 1 perfectamente, ¿no? Nosotros vamos a ver que cuando hagamos las cuentas, ese A para nosotros va a ser 1. Pero por alguna razón, si vos considerás que si te arriesgás, si ese error crece mucho, para vos tiene que tener un costo mucho mayor, le podés poner un valor mucho más grande multiplicándolo por una constante positiva. O si querés dejar esa misma forma, pero bajar el costo, también lo podés multiplicar por algo que te reduzca ese costo de forma constante. No, perfecto, gracias. ¿Tá? Eso supongo que lo podés manejar vos. Vas a ver que nosotros acá lo tomamos como si fuera un 1, porque minimizamos el error cuadrático medio y no lo multiplicamos por nada. Pero existe esa posibilidad que uno lo trabajara. Entonces, bueno, ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros vamos a querer encontrar, además, un predictor que tenga una cierta característica. Vamos a adicionar ahora una propiedad, la propiedad de que sea óptimo. ¿Qué significa que el predictor sea óptimo? Bueno, es lo que vamos a ver ahora. La idea es que nosotros, la idea general sigue siendo, queremos predecir el valor de la variable aleatoria Y, casos acumulados de COVID, Producto Bruto Interno, tasa de desempleo, tasa de actividad, bizcochos que vende en la panadería de la esquina, cantidad de boletos, entradas al cine, lo que quieran. Ese paso más adelante, ese paso puede ser 1, 2, 3, 4, 35, dependerá a su vez también de la frecuencia de los datos, si son diarios, mensuales, anuales, ¿ok?
Y contamos con un conjunto de información previa. A la información disponible hasta ese momento, por ejemplo, le podemos poner un nombre y llamarla I sub t. Entonces, vamos a empezar primero con la predicción a un paso, por ejemplo. Y entonces, si queremos predecir Y en el momento t más 1, lo que llamamos predicción a un paso, en base a los valores más recientes, a los m valores más recientes, por ejemplo, nuestro conjunto de información relevante entonces va a ser YT, YT-1, YT-2, hasta YT-m más 1. Y vamos a escribir, vamos a designar al pronóstico como, por ejemplo, Y asterisco T más 1 dado T. Eso me indica que es un pronóstico a un paso, y que utilizo la información hasta el momento T. Bien, lo que vamos a ver es que si nosotros asumimos una función de pérdida cuadrática, como comentamos recién, se tienen resultados bastante convenientes. Y nosotros, si queremos, vamos a tratar de elegir entonces un predictor que me haga mínimo ese error cuadrático medio, o sea, la diferencia entre el valor observado, el valor predicho al cuadrado y en promedio, o sea, la esperanza del error al cuadrado, el error cuadrático medio, ese quiero minimizarlo. Y mi predictor va a ser aquel que haga mínimo esa. Ese predictor se puede demostrar, eso está en las notas, yo les propongo que lo miren, es prácticamente la única demostración que vemos en casi todo el curso, es la esperanza condicional. ¿Tá? El pronóstico que hace mínimo el error cuadrático medio es la esperanza condicional, con esa función de costos cuadrática, digamos. Por eso les decía, si elegimos otra función de costos, si lo que nos imaginamos es, en vez de una función cuadrática, una función de valor absoluto, el predictor que hace mínimo eso es la mediana. ¿Tá? Pero en este caso vamos a trabajar explicitando que nuestra función de costos es cuadrática y que nuestro predictor óptimo ¿en qué sentido? En el sentido que minimiza el error cuadrático medio, es la esperanza condicional. Por lo tanto, eso es lo que nosotros vamos a calcular cuando hacemos una predicción. Vamos a calcular la esperanza condicional. Ese es nuestro predictor. ¿Tá? Van a ver que es un predictor lineal. Yo acá no me voy a hacer las cuentas con ustedes, esto lo tienen todo en las notas y pueden mirar esto con cuidado. Y lo que quiero recalcar en este caso, en todo este razonamiento que hicimos y sobre el que vamos a trabajar en esta etapa, en donde tratamos de conocer cómo predecir y qué predictor utilizar y por qué usar ese predictor. O sea, si yo les digo, ¿cuál es el predictor óptimo que vamos a usar? Ustedes me van a contestar, la esperanza condicional. ¿Por qué usar la esperanza condicional? ¿Por qué? Porque es el predictor óptimo. ¿Y óptimo en qué sentido? ¿Qué es lo que optimiza? Me minimiza la función de costos que elegí, que es una función de costos cuadrática, que en este caso es el error cuadrático medio. Ese es el sentido, digamos, de lo que vinimos contando hasta ahora. Ahora, vamos a tomar ciertos supuestos en lo que sigue del desarrollo del curso. Primero, vamos a suponer que conocemos toda la historia de la serie de tiempo. ¿Tá? Conocemos los infinitos valores para atrás. Sabemos que en la realidad, esto es un supuesto porque uno conoce un número acotado, no se llevan las cifras, no sé, la serie más vieja que yo conozco es, por ejemplo, un índice de precios agropecuarios que elaboró María Inés Moraes, que es una historiadora económica, que arranca desde 1700, ahora sí no me acuerdo si 1740, 1750, y los procedimientos que utilizan los historiadores económicos obviamente son diferentes a
al procedimiento que puede llegar a tomar el INE actualmente o el Banco Central para las cuentas nacionales. ¿Tá? En términos de PIB, podemos llegar a tomar una serie desde 1870, si vamos empalmando las distintas series que utilizan los historiadores económicos con los datos actuales. Pero eso igual, aunque es muy atrás, no es infinitamente atrás. O sea, siempre vamos a estar acotados. Por lo tanto, esto es un supuesto. Suponer que conocemos toda la historia. El otro supuesto que es súper importante, es fundamental porque a nosotros nos va a simplificar en esta etapa, pero cuando vayamos a trabajar con datos reales, el modelo ARIMA que nosotros, o SARIMA, que vamos a utilizar para modelizar la variable de interés, vamos a suponer que está correctamente identificado. O sea, no cometimos error en el proceso de selección del modelo. ¿Tá? O sea, el modelo empírico es igual al modelo teórico. Eso es un supuesto súper gordo. ¿Tá? Pero a los efectos de lo que vamos a trabajar ahora, vamos a hacer ese supuesto. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es anular ese posible error. ¿Entienden? Que si el modelo es equivocado, yo tengo una fuente adicional de error en mi predicción, que va a provenir de esto. Yo acá lo estoy acotando. Y digo, voy a suponer que el modelo es correcto y por lo tanto por ahí no va a venir una fuente de error de predicción. Otra cosa que vamos a suponer ahora cuando hagamos todas las cuentas y trabajemos, vamos a suponer que también conocemos los valores de los parámetros del modelo con el que trabajamos. Son conocidos para nosotros. Tanto mu, como los phi, como los tita, como la varianza. Cosa que también es un supuesto, porque nosotros luego los vamos a estimar, más adelante vamos a ver cómo estimarlos, y toda vez que haces una estimación, también incurrís en un error. O sea que vamos a tener también en la realidad, vamos a tener un apartamiento, si el modelo estuviera bien, pero los parámetros no fueran, se distanciaran de los parámetros poblacionales, vamos a incurrir en errores de predicción también. O sea, en cada uno de estos supuestos que yo les quiero mostrar, es hacer un esfuerzo de simplificación para concentrarnos en cómo hacer la predicción, pero que nosotros tenemos que tener presente que al momento de hacer la predicción, en la realidad, con datos no simulados, sino con datos reales, todas estas fuentes de error de predicción van a estar presentes. ¿No? Hay yo voy a ver si me da el tiempo, me gustaría poder hacerles una presentación chiquita, que está buena, que Hendry y Clemens, en un libro que se llama Forecasting Economics, predicción de series económicas, en todo su trabajo sobre predicción, hacen una taxonomía de los errores de predicción. Dicen, vos, si falla esto, te vas a estar equivocando en predicción en esto. O sea, categorizan los posibles errores de predicción. Si puedo, después armo alguna transparencia para traérselos. Capaz que les cuelga, de repente, a mí me parece sumamente interesante. Bueno, pero entonces, sigamos con nuestra primera etapa simplificadora. Vamos a tener en cuenta... Estaría bueno, sí. Sí, eso yo creo que está bueno. Voy a tratar de ver cómo hago ahí malabarismos, pero me gustaría por lo menos traer, aunque sea una presentación y contárselas. Teniendo en cuenta esto, nosotros vamos a considerar primeramente, en esta primera etapa, en donde vamos a trabajar con predicción, vamos a acotar a modelos ARIMA, a modelos que son estacionarios e invertibles, y por tanto, si se cumplen estas condiciones, vamos a poder expresar a los procesos tanto como un AR infinito como un MA infinito, y eso nos va a dar sencillez en algunas etapas para hacer las cuentas. ¿Tá?
pero quiero que sepan que queden claras los supuestos sobre los que vamos a trabajar, que después va a haber que levantarlos, por las series económicas, en la mayoría no son estacionarias, no vamos a tener el modelo correcto, no vamos a tener los parámetros que sean iguales a los poblacionales, ni vamos a contar con toda la historia de la serie. ¿Tá? Y eso nos va a inducir pequeños incrementos en los errores que tampoco vamos a ser capaces de poder diferenciarlos, ¿no? El error de predicción, saber, este pedacito se corresponde con que el modelo está mal, este pedacito de mi error se corresponde con que se alejó, porque no conozco los parámetros poblacionales nunca. ¿Tá? Bien, entonces, una cosa que va a ser muy fácil, aunque parezca mucho cuenterío, van a ver que es muy fácil si yo utilizo la representación como más infinito. Ya que voy a estar con procesos ARMA, que son estacionarios e invertibles, voy a escribirlos como un más infinito. Y van a ver que eso me va a ayudar pila, sobre todo a la hora de poder comprender cuáles son mis errores de predicción y cuál es la varianza de mi error de predicción. Entonces, nosotros vamos a hacer siempre la misma secuencia. ¿Cómo sería nuestra predicción? ¿Cuál es el error de predicción que estoy cometiendo? Y cuál es la varianza del error de predicción. Y eso va a salir re fácil si nosotros podemos utilizar estas condiciones que les estoy comentando ahora. Por supuesto, me cortan todas las veces que entiendan necesario. Miren que no me molesta para nada. Me preguntan lo que quieran en el momento que quieran, ¿tá? Eso, siéntanse cómodos. A mí, al contrario, eso enriquece la clase y yo puedo saber qué va en la cabeza de ustedes, ¿está? Bueno, entonces, lo que está presentado acá arriba es escribir un modelo ARMA, que supongo que es estacionario invertible, y lo represento como un más infinito. Voy a suponer que le resto la media, porque puede pasar que mi variable tenga una media que sea 0 o una media distinta de 0, ¿no? Que se mueva en torno a una media más arriba, aunque sea estacionario. Voy a sacarme la media de enfrente, tan sencillamente porque subrayo, puedo hacer esto porque estoy en un proceso estacionario, en donde puedo tomarme la libertad de restar la media sin que me complique nada. Van a ver que en los procesos que no son estacionarios, la media juega otro papel en esta historia. Y no va a ser tan fácil no tenerla en cuenta. La voy a tener que tener en cuenta. Pero acá estoy en un mundo ideal, en un mundo cómodo, donde me va a ser fácil hacer las cuentas y poner el foco en entender cómo es el proceso de predicción. Así que yo voy a expresar a mi serie, habiéndole restado la media, como un más infinito, que es, ¿se acuerdan que cuando lo expresábamos como un más infinito, utilizábamos la notación de usar un polinomio de rezagos poniéndole la letra psi, ¿tá? Es este tridente que está acá. Así que bueno, los epsilon t son como siempre un ruido blanco, con una media 0, con una varianza constante, y además me voy a tomar la libertad de suponer que son ruidos blancos gaussianos. Voy a suponer que se distribuye normal. Todo eso me va a ayudar mucho en esta etapa. Bueno, ¿cómo es la forma de este polinomio psi de L? Bueno, va a tener esta forma, ¿no? Va a ser psi 1 por L, psi 0 por L a la 0, psi 1 por L a la más, psi 1 por L, más psi 2 por L al cuadrado, y así sucesivamente hasta infinito, ¿tá? Como estamos en una media móvil infinita, ¿se acuerdan que para que sea estacionaria, yo tengo que partir o establecer la restricción de que esa suma infinita es convergente? Entonces, de acá sale esta condición para que se cumpla lo que dije acá arriba, que es estacionario invertible, y voy a suponer que el primer valor, el valor de psi 0, es 1. ¿Está? Entonces, tenemos
toda la información de los shocks, de los epsilon t hasta el momento t. Conozco todos los parámetros, conozco todos los psi y conozco la media y conozco la varianza del ruido de epsilon t. Entonces, quiero pronosticar y a S pasos. Bien, ¿cómo sería la forma teórica? ¿Cómo escribiría este más infinito, que acá sería y como un más infinito? ¿Cómo lo escribo en yt más s? Bueno, es la media, acá traigo de nuevo la media para no olvidarnos, porque no es yt menos s, podría pasarla para acá y no me complica nada, ¿tá? Pero para que les quedara escrito de esta manera, ¿cómo sería? Sería el valor del shock contemporáneo, o sea, en t más s, más psi1 por el valor del shock un periodo atrás, t más s menos 1, y así sucesivamente hasta llegar al momento t. Para atrás, para atrás, para atrás, puedo seguir. Ven, acá estoy en el momento t, y como voy hasta infinito, puedo seguir para atrás. Esto es una suma infinita, así que va a tener. Pero quiero que presten atención a lo siguiente. Quiero que presten atención a los subíndices. Ven que tengo t más s. Acá tengo psi1, t más s menos 1. Y así voy, este va decreciendo, perdón, este va creciendo, 1, 2, 3, 4, hasta s, y los epsilon van aproximándose al momento t, ¿no? T más s menos 1, t más 1, hasta llegar a t. Esto es información, esto que está acá es información futura, esto que está acá es la información correspondiente al presente, y de acá para atrás es todo el pasado. Esta sí información la tengo. ¿Tá? Tengo epsilon t menos 1, más psi s más 2 por epsilon t menos 2, y así sucesivamente. Lo que está, hay como esas tres cosas que yo quiero que ustedes visualicen. Futuro, presente y pasado. Eso es de lo que consta cuando yo escribo en términos teóricos lo que sería el valor que va a asumir y sub t más s. Dije que mi pronóstico óptimo es la esperanza condicional, ¿verdad? Es bajo las condiciones en las que venimos hablando hasta ahora, el pronóstico óptimo es la esperanza condicional. Así que lo que hago es calcular la esperanza condicional de todo esto. ¿Y cómo es la esperanza condicional a qué? Una cosa que quiero subrayar. ¿Qué es condicional a qué? A la información pasada. ¿Cuál es mi información pasada? Esto que está escrito acá abajo, ¿ven? Epsilon t menos 1, todo esto es lo que es a lo que está condicionado. Y si entonces calculamos la esperanza condicional, esto es cómo queda mi predictor. Porque, ¿qué es lo que hay atrás de todo esto? Lo que hay atrás de todo esto es que la esperanza condicional de los shocks futuros, todo eso que está ahora pintadito, ¿lo ven pintadito de celestito? ¿Eso que marqué? ¿Se ve, Fede? Sí. Está. Eso yo estoy suponiendo que se hace cero. Estoy suponiendo que la esperanza, que en promedio los shocks futuros van a ser cero. Yo sé que en la realidad no van a ser cero, pero ¿puedo hacer un supuesto mejor? Bueno, en este momento digo, no puedo hacer un supuesto mejor. Voy a suponer que van a su media, que mis shocks futuros son cero. ¿Está? Y por tanto, me va a quedar la esperanza condicional de todos estos valores presentes y pasados que sí son parte de la información que cuento. Ven que acá está condicionado a esa información. Por lo tanto, ¿cómo me queda mi predictor? Me queda la constante, que es conocida, más psi s por epsilon t, más psi s más 1 por epsilon t menos 1, más cada uno de los coeficientes por los shocks pasados. Esa es mi predicción.
esa va a ser mi predicción a S pasos. Y esto que está escrito acá abajo es lo que les decía. Yo estoy suponiendo que los shocks futuros, la esperanza de los shocks futuros son ceros, y ahí estoy trayendo el supuesto que les dije, que era que la predicción era insesgada. Porque yo podría suponer que esos shocks futuros no son ceros, son 5, 4, 3, pero no son cero. Por algún criterio podría inventarlo. Y ahí estaría, digamos, dándole un valor al sesgo de mi predicción. Pero acá estoy tomando ese riesgo y ese supuesto. Entonces, ¿cómo sería mi error de pronóstico? Porque yo ahora lo que digo es, a ver, esto creo que lo pueden ver, ¿no? Y este sería el valor, todo esto que está acá arriba. Ay, a ver si lo puedo pintar. Todo esto que está acá arriba es el valor teórico. Si esto que está acá abajo, que es este pedazo, lo que está acá abajo, es este pedazo de acá arriba. ¿En cuánto me voy a estar equivocando? Este es el verdadero valor, especificado de esta manera, y yo hice mi predicción en base a esta parte de los valores. ¿En cuánto me voy a estar equivocando? ¿Cuál va a ser mi error de predicción? ¿Cuál les parece a ustedes que va a ser el error de predicción? Anímense. No les puedo dar así con una varita, porque estoy virtual. Si no les pegaba así en los dedos. No, en serio. Solo quiero saber si me siguieron el razonamiento. Si esto que está acá arriba es como tendría que ser el valor, va a ser el valor observado, supuestamente. Y lo que yo estoy prediciendo es solo este pedazo. Lo que me voy a estar equivocando es esto que está acá. ¿Lo ven? Es la diferencia entre esto, el verdadero valor, y el valor que pronostiqué. Y eso es lo que está escrito acá abajo. ¿Cuál va a ser mi error de pronóstico? La diferencia entre el valor y más S menos mi pronóstico, que es este pedazo que está acá. Y que además intuitivamente es fácil que ustedes lo vean. ¿Por qué? Porque son los shocks futuros. Todo lo que va a ocurrir en el futuro y me va a sorprender, eso es lo que me voy a equivocar. El acumulado de lo que pase el mes que viene, más el otro mes que yo no pude preverlo, eso va a ser mi error seguro. Ponderado por esos sí. Lo que esté más lejos en el tiempo va a tener seguramente una ponderación menor que lo que esté más cercano en el tiempo. Entonces, de esta manera podemos calcular el error de pronóstico. ¿Y cómo podemos calcular entonces la varianza de ese error? La que vamos a asociar a la incertidumbre. Bueno, si este es el error, es la esperanza del cuadrado de esto. Si ustedes hacen la cuenta de la esperanza de esto por esto mismo, van a ver que les da esto. Y esto es la varianza del error de predicción a S pasos. Cuando estemos a un solo paso, el error de predicción va a ser sigma. Cuando estemos a 2 pasos, va a ser 1 más psi1 al cuadrado por sigma. Cuando estemos a 3 pasos, va a ser 1 más psi1 cuadrado, más psi1 cuadrado, perdón, más psi2 al cuadrado por sigma. Y así sucesivamente. ¿Y esto qué implica? Esto implica además, primero, tengo la predicción, tengo el error de predicción y tengo la incertidumbre, que como ven, crece a medida que me alejo del tiempo. A un paso es solo sigma. A 2 pasos le voy a agregar algo más. Le voy a agregar psi al cuadrado por sigma. Si me muevo otro paso más, le agrego algo más a esa varianza. O sea, la varianza crece cuando yo hago predicción a varios pasos. Pero crece con un criterio. El criterio que crece es estos psi al cuadrado que se van agregando.
Pero esos sí se acuerdan que además van cayendo. Son cada vez más chiquitos. ¿Tá? Esa es la forma que va a tener mi varianza para los procesos estacionarios. Y lo subrayo, para los procesos estacionarios. Un ejemplito que puede ayudar, supónganse que el modelo con el que tenemos, el modelo que le aplicamos a la serie, es un MACU. ¿Está? Entonces, bueno, ¿cómo harían ustedes estas cuentas? Ustedes tienen, escriben el MACU, que lo pueden representar de esta manera. ¿Cómo serían los sí en este caso? ¿Cómo serían? Serían de esta manera. Mis sí son iguales a los tita, en este caso, porque no tengo un más infinito, sino que tengo un más finito. ¿Está? ¿Cómo sería entonces el pronóstico óptimo? La esperanza condicional para ese MACU tendría esta forma. Yo quiero que ustedes hagan las cuentas en casa y verifiquen si les da así. ¿Cómo sería el error y la varianza del error para esos casos? Va a ser de la manera que está escrita en la presentación, que yo quiero que ustedes agarren un papelito y un lápiz y logren ver si les da de esta misma manera. Esto lo pueden hacer con un +1, con un +2, y van a ver que es muy fácil, ¿tá? Y lo pueden verificar con un +1 o con un +2. Hay acá yo no voy a entrar en esto ahora, probablemente lo retome la clase que viene, pero hay una manera de escribir esto de manera más compacta. Hamilton, yo les recomiendo a ustedes que lean el capítulo de Hamilton, van a ver que es muy parecido a lo que nosotros les presentamos en las notas y en esto. Pero lo que hace es decir, bien, yo voy a inventar un operador al que le voy a poner un nombrecito, que se llama operador aniquilación, que básicamente me permite hacer las cuentas, esto que yo comenté, todo esto que yo comenté acá, este procedimiento que comenté acá, que es escribirme como un más infinito, cómo me queda el modelo teórico, hacer el supuesto de que los shocks futuros son ceros, calcular la esperanza condicional, la diferencia son los errores y calcular la varianza. Entonces, ese operador aniquilador hace eso de manera como más general para los distintos modelos. Entonces, les muestro rápido, pero espero que ustedes lo puedan leer con más calma en las notas también. La idea es que nosotros tenemos, como vimos antes, quiero hacer una predicción a ese pasos, tengo la información pasada, que son todos los epsilon pasados, si lo expreso como un más infinito, lo escribo de esta manera, al más infinito, como lo escribí antes, ¿no? Si S más J por L a la J por el epsilon T, y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a escribir, hacer el siguiente truquito. Escribo L a la S más J y lo divido por L a la S, por epsilon T. Y le van a ver que acá hay cuando pasamos de este paso a este paso, acá hay un más. Acá está funcionando el operador aniquilador. ¿Qué es lo que hace el operador aniquilador? El operador aniquilador me va a terminar dejando psi sub j por L a la J sobre L a la S. ¿Qué hace? Simplifica, digamos, el L a la S de acá arriba. ¿Qué es, en definitiva, lo que hace el operador aniquilador? ¿Qué te aniquila? ¿Qué te saca? Tus errores futuros. Es otra manera de escribir
que los errores, estoy suponiendo que no hay sesgo, estoy suponiendo que los errores futuros son 0. Entonces, lo que te hace el operador aniquilador, en definitiva, es dejártelo de esta manera. Es decir, yo puedo reescribir esto como un sí, como la expresión del más infinito dividido L a la S. Y voy a quedarme solo con los exponentes que tengan un signo positivo. ¿Está? ¿Qué quiere decir? L a la algo positivo me habla del pasado, ¿no? Porque el operador L me lleva para atrás. Toda vez que dejo L elevado a la 1, ¿qué es? L1 por xt es xt menos 1. L a la 2 por xt me trae xt menos 2. ¿Lo ven? Entonces, toda vez que yo tengo L elevado a algo que es un número positivo, me trae el pasado de los valores. Si yo lo tuviera elevado a un número negativo, a ver, L a la 0, ¿qué es? Es el presente, ¿está? Porque L a la 0 es 1. Cuando lo multiplico por xt, me da xt. Si yo tuviera L a la menos 1, ¿qué es L a la menos 1 por xt? Es el futuro, porque es justamente, si L a la 1 me trae xt menos 1, L a la menos 1 es xt más 1. Entonces lo que te hace es, te saca los valores futuros. Es el equivalente a hacer el supuesto que tus épsilon futuros son 0. Eso es lo que hace el operador aniquilador. ¿Está? Entonces, acá lo que les escribe de alguna manera, lo que está escrito acá en la presentación, es decir, bueno, cuando vos tomás este operador, ¿cómo te queda? Te queda si a la S, si a la S más 1 a la L, y así sucesivamente. Todos estos L's están elevados a un exponente positivo. ¿Está? Y acá dice lo que les decía, el exponente, cuando L es negativo, el operador elimina todo eso, o sea, elimina los términos adelantados. Y luego lo que hace es calcular la esperanza de todo eso. Es lo mismo que veíamos antes, calcular la esperanza de los épsilon, o sea, en definitiva es equivalente a suponer que la esperanza de los épsilon futuros, los subrayo, los futuros, épsilon futuros, es 0. En la clase que viene lo retomamos, esto, que es como otra vez la vuelta de tuerca, qué pasa si yo lo expreso como un área infinito, cómo me va a quedar el operador aniquilador, y después vamos a ver en la clase que viene cómo sería con un AR1, cómo sería con un MA1, cómo nos queda la predicción, los errores, etc. ¿Está? Y ahí redondeamos, digamos, alguna parte de los ejemplos de cómo trabajar con este predictor. Hasta ahora, recapitulo lo que vimos. Lo que nosotros vimos es cómo elegimos nuestro predictor. Primero, las condiciones de predicción. Tengo que saber cuál es el horizonte de mi predicción. Tengo que tener claro los datos con los que cuento en el pasado. Tengo que tener claro que me voy a equivocar en el futuro. Y tengo que tener claro que sería deseable dar una medida de la incertidumbre de mi predicción. Pero ¿cómo va a ser mi predicción? ¿Cómo elijo mi predictor? O sea, ¿cuál es la maquinita que me saca esos valores futuros? Que cuando ustedes lo hagan en el R, le ponen predict o forecast, o no me acuerdo cómo es que le ponen, chup, y les escupen los valores. Pero ¿qué cuenta se hace? Bien, se elige un predictor que sea óptimo, en este caso, mi predictor es la esperanza condicional, es óptimo en términos de que me minimiza mi función de costos cuadrática, que es el error cuadrático medio. Esa es la cuenta. De ahora en más nosotros vamos a saber que toda vez que hagamos predicción vamos a usar la esperanza condicional. El fundamento de por qué usamos la esperanza condicional es todo esto que yo les dije hoy al principio. Es un predictor óptimo y es una elección que yo estoy tomando. ¿Es la única manera de obtener un predictor? No.
Yo tomé toda una serie de elecciones. Elegí que mi función de costo fuera cuadrática. Elegí que mi función de costo fuera simétrica. Fui tomando todas esas decisiones para poder después llegar al punto de decir mi predictor es la esperanza condicional, y después voy a hacer las cuentitas con la esperanza condicional y no me voy a complicar mucho la vida. Pero quiero que tengan en su cabeza todas las elecciones que uno hace cuando decide la predicción. Si tomaras la mediana, la elección sería otra, y el predictor sería la mediana y no la media, y es otra cosa. ¿Está? Después lo que vimos es cómo construir, cómo hacer funcionar, digamos, esa maquinita, ese predictor, y dijimos, bueno, vamos a hacer primero en un mundo acolchonadito, ideal, que es el modelo estacionario, un arma que sé que lo puedo expresar como un MA, y que por tanto, como un MA infinito, y que por tanto me va a ser súper fácil hacer las cuentas. Tener cómo me quedaría escrito teóricamente, tener escrita la esperanza condicional, la diferencia de esas dos cosas es el error, y la varianza del error sale, o sea, todo sale como chorizo, ¿no? Sale fácil de ver. Si ustedes hacen como todos esos pasos, como que no hay manera de equivocarse, a mí me parece, ¿no? Que la guía de cómo llegar a tu predictor, a tu valor de predicción, acá lo estamos haciendo con letras, ¿está? Para mí Y no tiene un valor todavía, pero el día que esto lo haga, cuando ustedes se metan a hacerlo en el R, esto va a tener un valor, pero lo que yo quiero que ustedes es tengan ese sustento y ese fundamento teórico. Van a ver que hay otras maneras, otros operadores, por ejemplo que es una manera de mostrarles cómo hacer esto mismo, que es el operador aniquilador. Pero en definitiva, el kit de la historia, para mí el camino sencillo de entender esto es saber que van a tener que calcular la esperanza condicional. Y que van a suponer, cosa que es un supuesto que hay que tener en la cabeza, que los errores futuros, estoy suponiendo que son 0, por lo tanto supongo que mi predictor es insesgado, y la varianza va a ser el error cuadrático medio que sale de ese razonamiento, si no podría ser otra cosa. ¿Está? Bueno, hoy les metí un montón de cosas en la cabeza. Yo espero que hayan entendido, que lo que no entendieron, si lo pueden revisar de acá al viernes, y lo que les haya quedado oscuro, me preguntan cuando arrancamos la clase, y retomamos desde donde ustedes necesiten para que ustedes puedan comprender esto. ¿Quieren preguntar algo? No, yo no por ahora. Bueno, muy bien. Bueno, entonces nos encontramos el viernes a la misma hora y en el mismo canal. Nos vemos. Dale, Que nos pasen vemos. bien. Que tengan buen Chao, día. igualmente. Bueno, Igualmente, Silvia, buena jornada. ¿te puedo decir una cosa chaucito. ahora que Sí, termina? sí. No, pero por Dale, fuera. cuando ¿Viste? Creo que todavía está grabando. hay alguien en el chat que preguntó lo que vos preguntabas. El caso del pibe, el cambio de base, está, sí. Era lo que vos habías dicho. Está, ya se fueron, creo, ¿no? Quedamos Sí. nosotros dos. Le ponemos. Pará, vamos a